¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 2 de All Sport Network. Tengo el placer de estar acompañado por mi amigo Adrián. Ahí lo tenemos, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas una vez más, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de seguir aquí, claro que sí. Estamos. Muy bien, Adrián. Y bueno, por primera vez en nuestro podcast tenemos un primer invitado muy especial. Ahora nos lo va a introducir Adrián. Su nombre es Tristán Mocimán y la verdad es que tiene una historia que es absolutamente espectacular y es un placer para nosotros tenerte como primer invitado de este podcast. Tristán, ¿cómo estás? Bien, muy buena David. ¿Qué tal Adrián? Muy bien, muy bien. Muy buenas. Muy bien aquí con ganas de compartir este rato con ustedes. Pues vamos a por ello. Vamos a disfrutarlo. Adrián, si nos puedes introducir un poco quién es Tristán y por qué le tenemos aquí, porque es el primer Sí, invitado. sí, bueno, Vamos a yo un por ello. poco, pero sobre todo que se introduzca a él. Tristán ha sido durante muchos años entrenador profesional de rugby, ha sido entrenador en Argentina, que es uno de los países líderes en el rugby a nivel mundial, ha sido entrenador en España y lleva un proyecto en conjunto con Argentina, si no me equivoco, el de Espartanos, que, que es sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que es una auténtica barbaridad, pero bueno, cuéntanos tú, Tristán. Bueno, sí, como dices, soy entrenador. Entrené aquí en España nada más. En Argentina jugué. Tuve Ajá. mi etapa de jugador en Argentina y en Italia y después ya vine a España. Y en España un poco de casualidad me convertí en entrenador y entrené a mi equipo 17 años, 17 temporadas. Este año no estoy entrenando, estoy alejado de lo que es el rugby profesional, de División de Honor, División de Honor B. Sigo disfrutándolo como padre de uno de mis hijos que juega. Y en el medio de toda esta trayectoria, digamos, de entrenador, se me cruza la oportunidad de empezar a desarrollar el proyecto Espartano, que ya se venía haciendo en Argentina desde el año 2009. Por una circunstancia se me cruza la posibilidad de empezar a desarrollarlo aquí. Entonces repliqué, lo copié y lo adapté, digamos, porque hay algunas cosas que no son iguales a la de Argentina. Lo fui adaptando un poco a la circunstancia y a la estructura y sobre todo al contexto que me encontraba aquí en España. Fui adaptando el proyecto aquí, manteniendo el espíritu del proyecto. Y bueno, y del 2018 que venimos trabajando, en mi caso, en la cárcel del Dueso, en Santoña. Hay otros proyectos de rugby en cárceles que han ido surgiendo y hoy en España te puedo decir que allá hay unas 6 cárceles en toda España desarrollando proyectos eh, de rugby carcelario con el espíritu o el propósito de eso, de utilizar el rugby como una herramienta. Realmente no es lo más importante, lo utilizamos como una herramienta para inculcarle a los chicos que no tuvieron la suerte de conocer este deporte de joven. Posiblemente a más de uno le hubiese salvado de entrar en prisión si hubiesen conocido este Seguro. deporte de chicos. Pero bueno, nunca es tarde y al final muchos chicos, después de haberse equivocado en su vida y estar pagándolo con su libertad, encuentran esta herramienta del rugby, se empapan de valores, empiezan a entender lo que es trabajar en equipo, lo que es la disciplina, lo que es el compañerismo, lo que es el respeto, la lealtad, y al final muchos los terminan asimilando en su vida y cuando salen en libertad, digamos que pueden buscar o pueden encontrar una segunda oportunidad, pero ya con una mejor versión de sí mismo. Y Ajá. en mi caso lo he comprobado y tengo casos de éxitos, digamos, de transformación de vida de muchas personas que demuestran que ha sido efectivo y habíamos podido conseguir ese propósito de ayudar a cambiar la vida de algunas personas. Joder, es una pasada porque, bueno, en Argentina hay unos datos brutales de reinserción, ¿no? Porque hablamos de que reinciden de los presos que salen de las cárceles de Argentina un 65%, más de la mitad, y nos encontramos con que los que pertenecen a este proyecto no llega al 5%, si no me equivoco. Sí, sí, ¿En esos España datos son tenemos reales. datos o algo así, o algo que podamos contrastar? Esos datos son reales de Argentina. Sí, Yo sí.
estadísticas así no te podría dar de los nuestros, pero Es muy pronto también. sí tengo casos reales de chicos, digamos, que yo lo he visto en primera persona de lo que eran y lo que son, y que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, y no son ni uno, ni dos, ni tres, son varios más. No te digo que el 100% de los chicos que han pasado por el programa hayan cambiado su vida, hay gente que sí, gracias a Dios, hay otros que no, otros que están en proceso. Al final estamos hablando de personas, pero bueno, yo como siempre he dicho, con que a uno solo le haya valido, le haya servido para cambiar su vida, ya se justifica y ya vale la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho en todos estos años. A ver, sin ninguna duda. Porque además no solamente cambia la vida de esa persona, sino la de todas las personas con las que va a coincidir esa persona que sale Claro. de prisión. Te quiero preguntar, ¿hay algún patrón o algo que veas entre los que sí que se quedan en el proyecto, que les entran esos valores y los que no, desde un principio, algo que digas, este parece que sí que va a entrar mejor o este parece que le va a costar más? Hay una cosa que depende mucho, que es la realidad de cada uno, y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con la experiencia de Argentina. En Argentina, la gran mayoría de los presos que pasan por el programa son de un perfil muy parecido, vienen de familias muy pobres, posiblemente con poca o casi nada de educación, que han tenido que salir a robar o a trapichar drogas de pequeño para ganarse la vida por la pobreza que tenían en su entorno. Entonces tiene esa particularidad que, a diferencia de España, a mí en este caso se me hace más difícil, porque yo a veces me encontraba con chicos que por ahí económicamente no tenían ningún problema, entonces ya el cambio no lo tenías que buscar en ese entorno o en ese contexto donde habían crecido, sino lo tenían que buscar directamente en su cabeza. Ustedes son psicólogos y lo van a entender mejor. Hay gente que había que entrarle a la cabeza de lo que está, de que se den cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Hay chicos que realmente había que ponerte con toda la empatía posible para decir, joder, este pibe roba de que tiene 12 años porque no tenía para comer. Entonces son casos muy diferentes. Eso fue una cosa que a mí me hizo que la parte nuestra sea un poquito más difícil que la de Argentina, porque tenía mucha diversidad de perfiles. Claro. Me pasaba también con el tema religioso, que te podrás preguntar qué tiene que ver. En Argentina se apoyaron muchísimo la espiritualidad. Yo, que soy creyente en mi caso, me parece una pata muy importante dentro del programa. Yo la quise incorporar aquí, pero tuve un muy buen consejo de un sacerdote, amigo mío, que me ayudaba a mí, de decir, Chucho, no metas la espiritualidad según tu mirada, o según nuestra mirada, porque en el equipo hay musulmanes, hay evangelistas, entonces, en cambio en Argentina eran todos católicos, apostólicos, romanos. Entonces eso también fue una cosa que me impidió a mí utilizar una herramienta, aparte de la del rugby, utilizar una herramienta como podía ser la parte espiritual. Entonces, bueno, también tuve que adaptar. Por eso al principio te dije que yo el proyecto lo copio de Argentina y lo tengo que adaptar un poco a la realidad que yo me encontraba aquí. En relación a lo que vos me decís, sí que ves chicos que de entrada se enganchan, y del principio te das cuenta que quieren hacer las cosas bien, pero también he tenido sorpresas de chicos que por ahí no me transmitían eso, pero a base de charlas, a base de hablar con ellos, a base de escucharles, fueron cambiando su mentalidad, a base de ellos mismos ir viendo cómo otros chicos iban consiguiendo objetivos, y se iban dando cuenta, joder, mira cómo consiguió esto. A mí me pasó una vez una cosa muy fuerte, que logré meter a un chico que ya había salido en libertad, logré meterlo en la cárcel otra vez, y contó su experiencia de cómo estaba trabajando en una empresa que le habíamos conseguido nosotros trabajo, y eso le hizo abrir los ojos a muchos. Claro. Entonces, bueno, cada caso es muy particular, digamos. Entonces, no podemos cerrarnos en que hay una sola forma de actuar, porque realmente dentro de una cárcel, no sé si han tenido la experiencia de estar alguna vez, pero Sí. te encontrás con
con personalidades muy distintas y en algunos casos hasta muy extremas. Yo trabajé en la prisión de Burgos, hice un proceso de justicia restaurativa allí Ya, con un grupo de chicos también. Y no sé si lo conoces, cómo funcionan los procesos de justicia restaurativa. no, Bueno, se trabaja con ellos al principio una parte de responsabilidad, en la que ellos tratan de comprender por qué han llegado a esa situación. Nunca hablamos de justificar un delito, pero sí de comprender cuál es la situación que les ha llevado a cometerlo. Y hay una cosa muy bonita, porque cuando ellos han comprendido todo esto y tienen un contacto, por lo que dices, ¿no? Un contacto con la realidad mucho más, que se ajusta más a lo que vemos todos los demás, enseguida nace de ellos una necesidad de reparación, una necesidad de reparación del daño. ¿Tú has visto algo así a raíz del rugby? Algo que de repente se ve como un clic que les hace en la cabeza y dicen, la lié. Y entra esa necesidad de hacerlo bien. mira, yo he visto por ahí no tan el ejemplo como estás diciendo vos, Ujú. pero sí he visto, por ejemplo, algo que para mí es importante dentro del proyecto, que es el saber perdonar, el saber pedir perdón y el saber perdonar. Y eso lo he visto, como te dije antes, con gente chunga, con gente Sí, de perfil así duro, no son habituales de que nos encontramos en la calle de forma habitual o en un club de rugby. Y he visto, por ejemplo, gestos muy fuertes, en positivo lo digo, de decir, joder, algo estamos haciendo bien, porque estoy viendo ese tipo de reacciones con diferentes personas. Chicos, ejemplo así muy por encima, te digo, chicos de diferentes bandas que afuera eran enemigos y adentro terminaron tirando para el mismo lado, jugando en el mismo equipo, qué bueno. compartiendo camiseta y ya tienen una relación diferente. He compartido equipo con un legionario y una etarra y han convivido. O sea, fuerte, o sea, no te estoy hablando de cosas Sí, sí, sí. extremas. Y eso fue una cosa, el que el rugby en este caso sea el medio de unión por el cual esos dos chicos de dos bandas latinas enfrentadas adentro, con el rugby de por medio, hayan podido convivir y entenderse, que un legionario y una etarra, con todo lo que eso significa, que afuera igual se hubiesen matado, adentro compartieron equipos, se respetaron, fueron tolerantes, cada uno tenía su idea, obviamente, ninguno cambió su forma de pensar, pero adentro del equipo se respetaron y así hubo varios casos que fue una de las cosas que a mí más me impactó de cómo, es como te dije, de cómo el rugby sirvió de herramienta para unir o para mejorar situaciones. Que la cárcel del Dueso es de las más duras que hay. Eh, bueno, dicen que no, yo no conozco otras ¿No? cárceles, la verdad no te la podría Ah, comparar, pero por los Bueno, comentarios están. que me dicen, como entorno, como contexto, eso te lo confirmo sí que no, porque el entorno del Dueso es magnífico. O sea, ujú. yo a veces le vacilo a los chicos de, joder, acá parece que están en un hotel, porque a veces literalmente están tirados tomando el sol mirando el mar. Hay un Claro. patio muy grande que tiene vista a la playa de Berria, de Santoña, y ven el mar literalmente. Después te dicen todo, por más que estés en un hotel 5 estrellas, si estás privado de la libertad, te da igual los lujos que Sí, hay tengas. mucho mito. Sí, sí. Pero Hay mucho comparado con mito otras ahí, cárceles que enseguida. son todas de cemento y cerradas y que no ves nada de verde ni menos el mar, en esto tenés una diferencia importante. No creo que sea de las peores, al contrario. Ah, vale, vale. Saco una reflexión, Tristán, que quiero compartir, porque al final estamos hablando de equipos y, por ejemplo, las bandas callejeras son grupos y comparten unos valores que al final pueden ser los mismos que un equipo colectivo de un deporte colectivo, como pues la unión, el compromiso, y esos valores llevan el mismo nombre, pero evidentemente deben de interpretarse de forma absolutamente distinta.
claro, para ellos, o sea, el significado tiene que ser distinto a pesar de que la forma sea la misma, o sea, la palabra sea la misma. Entonces, aquí hemos hablado de contextos, nos has expuesto contextos, nos has expuesto gente que, pues, que viene de distintos ámbitos y de distintos contextos, con distintas personalidades, que esta relación organismo-contexto ha provocado que, pues, haya gente que haya tenido que delinquir para sobrevivir, haya gente que, pues, lo ha tenido todo mucho más fácil y es otro tipo de delincuencia, ha tenido que pagar con su libertad. Pero volviendo a esto, ¿cómo, primero, por qué el rugby y no otro deporte? ¿Por qué el rugby? Y siempre se habla de los valores del rugby, que son absolutamente espectaculares, porque hay gente que no conoce el deporte y se cree que es un deporte violento. De hecho, muchas veces los periodistas, la primera pregunta que hacen, violento, bueno, si has estado dentro de un equipo de rugby sabes que es todo lo contrario. Pero sobre todo, primero, ¿por qué el rugby? Y luego, ¿cómo juegas con esa transmisión de valores desde el rugby para que entiendan el significado y dejen de lado la palabra que les puede servir, que les podía servir fuera, como pertenecientes a grupos Sí, sí, como lo que eran? entiendo. A ver, la primera es muy fácil y muy rápida de responder. ¿Por qué el rugby? Porque es el único deporte que sé enseñar y, y no me planteaba hacer esto con otro deporte. De los 6 años que me dedico al rugby y digamos, otra cosa no podría enseñar. ¿Qué Entonces, tiene para el rugby? ¿Qué qué, tiene el rugby? ¿Qué tiene el rugby? a ¿Qué ver, a mí tiene? las ¿Qué valores comparaciones son tiene? odiosas. A mí no me gusta compararlo porque yo sinceramente creo que el proyecto espartano, de hecho lo he intentado, creo que si pudiésemos incorporar otros deportes de equipo, y no tengo nada contra los deportes individuales, pero considero que el deporte de equipo tiene un plus importante, por lo menos para desarrollar un proyecto así. Yo creo que lo podríamos desarrollar con otros deportes. Estoy convencido que sí, de hecho lo he intentado. Para en lugar de trabajar con 30 chicos por semana, como más o menos puede ser el promedio del rugby, trabajar con 60 o con 70 porque incorporo otro deporte colectivo. Ya te digo, en mi caso es el rugby porque me dediqué toda la vida a ello y es lo único que sé hacer. Entonces, pero bueno, yo creo que tendrían que haber otro deporte, porque en realidad lo de los valores, y ahí un poco voy a enlazar con la otra pregunta, y esto lo he defendido siempre, lo he dicho siempre, alguna vez recibí alguna crítica por decir esto, en realidad no son los valores del rugby. Estamos hablando de valores personales. Vos cuando hablás de compañerismo, de lealtad, de disciplina, de humildad, no es una cosa que que es exclusiva del rugby. O sea, vos, David, no te dedicaste nunca al rugby y vos me podés decir, pará, Chucho, yo soy un tipo que soy leal con mis compañeros. Y Ujú. eso estaría muy bien y seguramente que sea así. Y eso lo aprendiste en tu casa, lo aprendiste con tus padres, en tu familia, que es donde realmente viene la enseñanza. La primera enseñanza tiene que venir de la casa. Después los clubes de rugby, de balonmano, de fútbol, lo moldeamos un poco, pero realmente ese primer aprendizaje debería venir de la propia casa, de la propia familia. Entonces yo insisto, y a pesar de que todo el mundo habla de los valores del rugby, yo siempre digo lo mismo, son valores personales, que vienen con la persona, que posiblemente vengan de su casa, de la crianza, de sus padres, de su familia. Que es verdad que después del rugby lo potenciamos. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de entender el deporte, de entender la vida, te diría yo, que de chiquito vamos inculcando ciertas características, ciertas cosas que al final los chavales lo van asimilando y potencian esos valores. Nosotros, no sé, es muy común en rugby enseñarle a los niños y a los padres que por ahí no son del ambiente del rugby de que el árbitro tiene razón y que el árbitro no hay que gritarle, ni insultarle, ni nada. Y eso es una cosa que puede haber excepciones, que alguna vez a alguno se le haya ido un poco la olla, pero es una cosa que se respeta a rajatabla en Argentina, aquí en España y en cualquier otro Sí, país. sí. Lo del compañerismo. Mira, hoy mi hijo me contó una anécdota que yo no la sabía de él, que es que en el colegio de él armaron un equipo de fútbol para jugar un torneito interno del colegio con los diferentes cursos
y apuntaron 7 jugadores. Y cuando llegan al torneito interno, resulta que solo juegan 5. Entonces uno se quedó afuera porque estaba lesionado y otro se había quedado afuera porque era el más malo de todos. Pero el chaval se puso mal, se puso triste porque él tenía ilusión de jugar. Y mi hijo, siendo de los mejorcitos del equipo, dio un paso al costado y le dijo, no, que juegue él. Y yo me enteré de rebote de esto. Y le pregunté que por qué había hecho eso. Y, y la respuesta que me dio es una respuesta que la aprendió, bueno, espero que en casa también por nuestra enseñanza como padres, pero que la aprendió también en el rugby, que después él traslada al patio del colegio en un torneito de fútbol interno, del tema del compañerismo. ¿Entendés? Pero insisto, yo creo que los valores son personales y después el rugby los ayuda a potenciarlos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué ejemplo. Y encima, pues con niños es absolutamente espectacular. Bueno, el tener la capacidad de ser empático, de ser compañero, de entender que hay una persona que lo está pasando mal y ser tú el que te sacrificas y para que entre tu compañero y pueda jugar y pueda disfrutar. Estos son los valores de la vida. Estos son valores individuales, tú mismo lo dijiste, y esto transfiere y traspasa cualquier barrera deportiva, pero evidentemente el deporte es un canal, es una vía de comunicación y de transferencia de valores absolutamente único. Y lo tenemos, y lo tenemos. Adrián, vamos con un detalle que, bueno, es una anécdota bastante potente, que tiene Tristán, que la conocemos. Y Adrián, si la puedes exponer, porque me estremeció, Bueno, me sigue estremeciendo. Me parece una auténtica locura y le vamos a dar otro giro más a este podcast con esta anécdota. Cuéntala, Adrián. bueno, claramente protagonista, ¿no? Que sabemos que uno de las primeras personas que se apuntó, de hecho, un requisito que pusiste para generar ese equipo, para crear ese equipo, es que entrara esta persona, una persona que te apuntó a la cabeza con una pistola, ni más ni menos. Sí, yo creo que fue uno de los, de los impactos fuertes que tuvimos desde el principio para tener éxito desde el principio. Yo te comenté antes que yo era un proyecto de nació en Argentina y yo lo veía desde las redes sociales. Hasta que en el 2018, febrero del 2018, me encuentro metido en un suceso, en un lío, que no tenía nada que ver, pero al final terminé metido en el medio y un tío me termina apuntando con una pistola en la cabeza durante 1 minuto y pico. Al final la historia termina bien, viene la policía, el tío sale corriendo, se quiere escapar, la policía le pilla y termina detenido. Tenía la pistola cargada, martillada, con la bala en la recámara, lista para disparar. Yo me planté frente a él y ya te digo, me tuvo encañonado 1 minuto y medio. Resulta que este tío, a la semana yo me entero por un fiscal amigo mío que había sido llevado al Dueso a espera del juicio, porque también tenía antecedentes penales. Y ahí es cuando yo empiezo a insistir a algunos políticos que me habían dicho que no un montón de veces, a iniciar el proyecto, les insisto y al final consigo un permiso después de 3 meses, entre que pasó el suceso y voy al Dueso por primera vez, pasan como 3 o 4 meses, y voy al Dueso y hablo con el director y le cuento la historia al director para que invite a participar a este chico de esa primer charla que yo iba a dar en el Dueso. Lo primero que llamo en el Dueso es una charla informativa, que la mezclé con un poco de charla motivacional. Este chico se presenta en la charla, adelante de todo el mundo, había como 70 personas, me pide disculpas. Había gente que no entendía nada, porque realmente lo que había pasado lo sabíamos 3 personas, el director, que yo ya le había contado la historia, el chico y yo. El resto nadie sabía nada y de repente ven a un chico abrazándome con lágrimas, pidiéndome perdón, porque realmente la movida, digamos, no era conmigo. Y yo le disculpo, le digo que sí, le digo, pero que me ayude a construir este equipo de rugby que yo quería construir dentro de una cárcel. Y él, se llama Iván,
él se convierte en uno de los primeros 11 chicos que empiezan el proyecto conmigo allá por mayo del 2018. Y eso nosotros no se lo dijimos a nadie hasta el segundo o tercer entrenamiento, y cuando contamos la historia causó un impacto muy fuerte. Yo antes te había hablado de lo importante de saber pedir perdón, pero lo importante también es saber perdonar. Y eso generó un impacto fuerte, de que entre los dos contásemos la historia y que, no haya, que yo le haya sabido perdonar, él le supo pedir perdón, me estaba ayudando, estaba siendo como un aliado mío ahí adentro. Y bueno, estuvo 1 año y medio dentro de la cárcel conmigo, hasta que después le cambiaron a un centro, él realmente tenía problemas de adicciones, de drogas, entonces le cambiaron a otro tipo de centro. Tuvimos un juicio, que fue muy raro, porque bueno, al final era un juicio por su ataque hacia mí, pero después yo también hablé de lo que sucedió, lo que pasaba una vez que nos encontramos dentro de la prisión. Y hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación. Y eso ayudó muchísimo en los inicios. Fue como algo que impactó mucho, y eso, más el liderazgo de 2 o 3 de los primeros chicos que se sumaron al equipo, que eran unos líderes naturales. Lo que tú decías antes, ¿te acuerdas, David, cuando me decías esa gente que por ahí tenía esos valores, pero que lo utilizaba en esas bandas? Bueno, yo he tenido el caso de 2 chicos, miembros de bandas de delincuentes, que en su momento, como digo yo, eran ejemplos negativos para la sociedad, se transformaron en ejemplos positivos y utilizaron mucha de su experiencia de liderazgo, pero de forma positiva. Y para mí fueron, por ejemplo, claves a la hora de construir el equipo, porque pensá que yo en el Dueso estoy 3 horas por semana y ellos están 24/7. Entonces ese liderazgo por parte de ellos era algo realmente muy, muy importante como para tener los resultados que hemos tenido. La importancia de los valores, pueden ser armas, pueden ser puentes y pueden tener la misma palabra pero distinto significado. Y hay que resaltarlo en este episodio porque, ya decimos, la misma palabra puede tener un significado y puede ser un líder de una banda de narcotraficantes y la otra puede ser el líder de un equipo campeón o el líder de un equipo de reinserción o cualquier ámbito. O sea, la palabra se queda muy corta. Es el significado y es cómo lo enfocas. Por eso, muchas veces la gente cuando habla de valores y habla de compromiso, de pasión, de ambición, bueno, es lo mismo que lo que tienen los líderes de una banda narcotraficante. Muchas veces digo, hay que contextualizarlo de verdad. Y con esto la verdad es que, bueno, el ejemplo es absolutamente espectacular. Nada mejor y nada más potente que empezar con ese perdón, un proyecto con ese perdón de un contexto tan absolutamente extremo como el que viviste con esa persona y como al cabo de poco tiempo, porque al final esto tiene que sanar de alguna forma y no ha pasado el tiempo suficiente, como sois capaces desde la mano, ser capaces de iniciar un proyecto tan bonito como este, ¿no? Esto es un ejemplo de vida espectacular, espectacular. Sí, Ah, Adrián, ¿cómo lo ves? empezó dando ejemplo el mismo Tristán, ¿no? En ese momento en el que perdonó ya empezó a dar un ejemplo que el resto supieron seguir. Y creo que en esta dinámica, ¿no? de dar ejemplo, hay una noticia reciente, del 17 de abril de este año, de Argentina, de uno de los proyectos de espartanos, que es que los propios espartanos, ¿no? Los propios presos, sean agentes de cambio a partir de ahora también. ¿Es así, Tristán? Sí, ¿a qué le llamaba agente de cambio?
a personas que van a ir a distintas, pues eso, que van a actuar como agentes virales, pone agentes virales, pone en la Vale, noticia, o sí. sea, que sean ellos quienes empiecen a generar ese cambio en nuevos presos y quienes, Sí. bueno, pues Pero al final sí, tomen no te he exponencial. entendido lo de Argentina. Eso está pasando en Argentina. Sí, sí. Esto está pasando en Argentina, sí. En Argentina, el proyecto de Argentina es 10 veces más grande que el nuestro. Tiene una estructura increíble, unos apoyos increíbles a nivel gubernamental y a nivel privado. Entonces han podido construir muchas de las cosas que yo sueño aquí, ellos la están haciendo realidad. Eh, tienen muchos cursos de diferentes tipos de formación dentro de la cárcel. Algunos de esos cursos son en relación a lo que es el coaching. Y entonces, bueno, mucha gente que ha pasado por el programa, que ha superado etapas, que encima se ha formado y que son personas que saben transmitir y que saben contar la experiencia, la aprovechan como una herramienta más para en otras cárceles donde por ahí no está tan desarrollado el proyecto o directamente donde no hay rugby, porque hay cárceles que por ahí no tienen la posibilidad de desarrollar un entrenamiento de rugby, pero van a transmitir la experiencia y que sirvan. A mí, viste que te contaba que tenemos un torneo de rugby en Madrid, el primer torneo intercarcelario. Yo voy con la particularidad de que llevo chicos que ya están en libertad. Por ejemplo, los chicos de la cárcel de Suera, de Zaragoza o los de Extremera, vienen todos chicos que están detenidos, o sea, que tienen un permiso especial para ese día salir a jugar el torneo. Entonces, por ejemplo, a mí, como saben que yo voy con chicos que ya están en libertad, que ya están trabajando en empresas que colaboran con el proyecto aquí en Santander y le dan trabajo, quieren que esos chicos, de alguna manera, cuenten esa experiencia de vida para motivar a los que todavía están adentro. ¿Entendés? Y es un poco parecido a lo que tú decías de esa noticia que viste de Argentina. Entonces yo ya te digo, en mi caso vienen 3 chicos que ya están trabajando, están reinsertados, están haciendo las cosas bien. Uno ha tenido un hijo hace poco, otro le han hecho indefinido en una empresa del sector del metal que le conseguimos trabajo nosotros ahí, empezó bien de abajo y ahora ya es gruista con contrato indefinido. Y bueno, y es esa experiencia que por ahí para cualquiera de nosotros pueden ser cosas cotidianas. Cuando la escucha un pibe que lleva 4 años en la cárcel y que todavía le quedan otros 4 más y que no tiene esperanza de lo que puede ser de su vida una vez que salga en libertad, escuchar estas voces puede ser algo que seguramente les motiva a seguir haciendo las cosas bien. Y al final eso es lo que buscamos. Vos pensás que esto es un proyecto que lo que busca es tratar de ayudar a la sociedad a que eso, personas que eran nocivas para la sociedad pasen a ser personas de bien, tanto en su trabajo como en su ámbito familiar como vecino o lo que sea. Y ya te digo, cualquier forma de poder sumar, de poder ayudar, sirve. Nuestros pilares son el deporte, obviamente, la formación, que también intentamos ayudarles, y después el trabajo. La empleabilidad es fundamental, es algo que por ahí no lo hablamos hasta ahora, pero me gustaría remarcarlo porque la parte del trabajo, de la empleabilidad, es fundamental. Es fundamental. Uno puede hacer todo muy bien adentro, con rugby o con balonmano, con otro deporte, con la espiritualidad, con estudiar, o sea, con terapias, con psicólogos. O sea, puede hacer todo muy bien, pero si cuando sale en libertad, por falta de oportunidades, por prejuicios, por discriminación, por muchas cosas que te encontrás en la sociedad y que son del día a día, a esa persona se le cierran puertas, esa persona tiene muchas posibilidades de reincidir y volver a delinquir y volver a estar en prisión. Entonces, bueno, eso es un mensaje que también está bueno transmitir de que por ahí no hay que tener tantos prejuicios. Sé que cuando hablas de alguien que viene de la cárcel, estás hablando de un contexto duro, que no todo el mundo lo entiende, pero lo que hay que pensar es que todos podemos cometer un error,
nadie está exento de meter la pata de alguna manera. Yo dentro de la cárcel he visto chicos de situaciones extremas, de situaciones o extranjeros, o de situaciones de pobreza, pero también he visto empresarios, también he visto políticos, Claro. que vos decís, esto no le faltaba nada, no necesitaban, ¿qué hacen aquí? Y al final estaban ahí, por un motivo u otro estaban ahí, y no vi ni uno ni dos, vi más de uno. Te quiero decir, nadie está exento de cometer un error o tentarse con algo y terminar ahí adentro. Y antes, Así. Tristán, de esos errores y de esas tentaciones, haces también prevención. ¿Es así? Sí, ¿Nos puedes explicar un poco? El refrán es evidente, más vale prevenir que curar, evidentemente. sí. ¿Cómo es esa prevención? ¿Qué haces, Tristán? ¿Cómo lo Esto, enfocas? bueno, una vez iniciado el proyecto, al tiempo de haber iniciado el proyecto, te estoy hablando igual ya al año y medio de estar ahí, en un momento es como que me doy cuenta o empiezo a tener la sensación de que yo estaba llegando tarde. O sea, yo estoy llegando a encontrarme con un chaval, o no tan chaval, una vez que este chico o esta persona ya cometió el error. ¿Vale? Mejor tarde que nunca, es verdad. Y es verdad que esa persona cometió un error y después me conoció el rugby, conseguimos que vaya cambiando su mentalidad y se recondujo y salió encaminado. Eso está muy bien. Pero a mí me queda la sensación de decir, joder, estoy llegando tarde. Si yo a este pibe, en lugar de conocerlo dentro de la cárcel, lo hubiese conocido en un bachillerato, en un instituto, hace 5 años atrás, 6 años atrás, igual este chico hubiese tenido otro camino en su vida. Entonces se me ocurrió, eh, de alguna manera, después le dimos la forma, pero se me ocurrió de alguna manera tratar de llegar a los colegios. Ir a los colegios, donde me voy a poder encontrar con 30, 40 chicos juntos que me puedan escuchar en una edad complicada, 15, 16, 17 años. El entorno ideal eran los colegios, también los clubes Claro. deportivos de cucualquier deporte. Entonces Justo a la partir de ahí, transformación de identidad. claro, Importantísimo. armamos charlas. Yo venía dando charlas en empresas, pero era un formato muy motivacional y de tipo team building, de trabajo en equipo, que para las empresas está muy bien. Pero bueno, sobre la misma estructura de contar la historia de Espartano, le busqué una vuelta como para encontrarle la forma de transmitir el mensaje de la prevención, de que las malas decisiones tienen consecuencias. Entonces, dentro de la charla que doy en los colegios o en clubes deportivos con gente joven, bueno, le hablamos de los valores, le hablamos de cómo construimos el equipo, le hablamos de muchas cosas que son en común a cualquier charla que doy, pero ponemos mucho el foco de cómo yo veo adentro chicos de 21, 22 años que en la calle iban de guay, que se creían que eran los más guay de la ciudad, pero ahí Sí. adentro le he visto llorar a más de uno. Y cómo sufren, y cómo la pasan mal, y cómo se joden la vida, y cómo joden la vida de sus familiares que también sufren por ellos, y cómo igual jodieron la vida de una tercera persona o de otra familia por alguna tontería, típica pelea de discoteca que igual se te va la mano y te pone a pensar por qué, y por nada, por una estupidez, que ni siquiera se acuerdan por qué empezó la pelea. Y al final todo eso tiene consecuencias. Entonces, bueno, le dimos la vuelta y transmitimos eso. Las malas decisiones, que pueden ser elegir tus malas compañías, pueden ser decidir dejar de estudiar o dejar de hacer deporte, acercarte a las drogas, acercarte al alcohol. Todas esas malas decisiones tal vez pueden tener una consecuencia de terminar perdiendo tu libertad. Entonces eso lo llevamos a los colegios, lo contamos, la historia está muy bien, digamos, realmente causa un impacto muy fuerte. A veces tengo la oportunidad de llevar a algún chico que ha estado en la cárcel. No siempre tengo la oportunidad, eso depende cómo les pille de agenda, vamos a decirle. Pero a veces tengo la oportunidad de llevar a algún chico que cuenta en primera persona lo que vivió
y realmente genera un impacto fuertísimo en los chavales. Hace poquito di una charla en el Racing, a los cadetes del Racing aquí de Santander, y los entrenadores y el director de la fundación del Racing me lo contaban después del impacto que le había generado este tipo de charlas preventivas. Importante. Es absolutamente crucial, y más en estas edades en donde la atención está tan dispersa y lo difícil que es el que te puedan prestar atención más de 5 minutos, ¿no? Y al final decimos, no, bueno, es que ahora con los móviles, las aplicaciones, bueno, igual es que también el discurso no es lo suficientemente potente como para captar esa atención, ¿no? Y en este caso, empezando sobre todo por el final, ¿no? De decir, hey, mira las consecuencias. Puedes terminar sin libertad. Y luego empezar la historia y decir, bueno, pues puede ser por esto, por esto, por esto, por esto y por esta causa. Pero la consecuencia va a ser que te vas a quedar sin libertad, y ahí hay gente llorando, hay gente que no tiene nada, hay gente que está, lo que decías tú, ¿no? Que se creían los más guays, están ahí dentro y no tienen nada, están entre cuatro paredes, no tienen nada, se les ha ido todo. Y ahí eso genera un impacto brutal, y evidentemente genera que ese foco atencional que tanto nos quejamos de que no existe o se ha debilitado, bueno, también nosotros tenemos esa responsabilidad de igual dar discursos más potentes y que lleguen más, ¿no? Y que generen más atención. Sí. La podemos generar esa atención. O sea que chapó, Tristán, me parece un auténtico logro y un auténtico espectáculo. Vamos a cambiar de sección. Aquí tenemos la sección de noticias y ahora vamos a ir al debate. El debate, Adrián, nos lo expones, nos lo explicas. Bueno, Y claro, partiendo el deporte de... tiene dos caras. Tiene dos Es así, caras y vamos a ver es así. cómo lo Partimos, tratamos. para este debate partimos de una noticia, que es una noticia tipo, una noticia ejemplo, porque hay muchísimas, ¿no? Y la más reciente ha sido los cánticos que ha habido de los aficionados del Murcia contra el Ceuta, cánticos racistas, cánticos de odio, perros, muros, un montón de cosas horribles, ¿no? Y sabemos de la existencia de esas hinchadas, de esos hooligans, de toda esa violencia que se genera alrededor del deporte. Entonces el debate hoy a plantear, para Tristán sobre todo, es si el deporte es un canalizador de odio, es un canalizador de esa rabia, que es tu perspectiva, es tu trabajo y es una barbaridad, pero también es un generador de odio. ¿Cómo planteamos esta dicotomía? ¿Cómo podemos entender esto? A ver, ¿del deporte en general hablamos o del fútbol en particular? Deporte en general. Del deporte en general. Porque el ejemplo que diste es de fútbol, ¿no? El ejemplo que dices de fútbol, sí. Vale. Vamos a hablar de deporte en general Mm. para no etiquetar a ninguno, aunque después sabemos que mayormente estos casos pasan no porque sea un mal deporte, sino porque es muy masivo, está muy Sí, masificado y da lugar a que haya más este tipo de problemas. Eh, el deporte es parte de la sociedad. ¿Vale? Eso es una parte más de la sociedad, como pueden ser los colegios, las universidades, las familias, los trabajos. El deporte es parte de la sociedad, y si en muchos casos consideramos o podemos opinar que tenemos una sociedad eh, un poco, no sé qué palabra utilizar para no ser tan agresivo, pero en algunos casos un poco enferma, sí, es normal que después eso se termine trasladando a alguno de estos contextos que son parte de la sociedad, como es un estadio de algún equipo y de algún deporte en particular. Eh, el deporte es parte de la sociedad. Hoy vivimos una sociedad que está muy enfrentada. En Argentina hace muchos años se viene hablando de la famosa grieta en la sociedad, y yo creo que aquí en España también tenemos esa grieta. Tenemos. Entonces, si la sociedad está enfrentada y hay una grieta de por medio, si te vas al contexto deportivo, es probable
que también te encuentres con la misma situación. Entonces por eso es muy fácil encontrarte con hinchadas, sobre todo en equipos masificados, en hinchadas que aparte de tener la afinidad, digamos, con los colores, también hay hinchadas que están enfrentadas ideológicamente, cuando realmente tenés que pensar solo en deporte, pero al final están influenciadas en diferentes ideologías, y al final eso termina generando una situación o situaciones que no tienen nada que ver con el deporte. La sociedad también, creo que en muchos casos también tienen cierta falta de educación. Lo mismo, lo trasladas al deporte en sí, si te encontrás con gente con poca educación, es fácil de que incumba en esa falta de respetos o en esos enfrentamientos. Al final, por resumirlo, es lo que te decía antes, el deporte está dentro de la sociedad, y si tenemos una sociedad con ese tipo de problemas, una sociedad que enferma o una sociedad enfrentada, una sociedad con una grieta de por medio, una sociedad que por ahí se ve cada vez menos todos estos valores que lo veíamos en positivo hasta recién, pero por ahí si lo vas al grueso de la sociedad, decís, joder, este tipo de compañerismo lo ves como excepciones, no lo ves en situaciones generales, y al final eso lo traslada al deporte y se termina viendo lo mismo. Obviamente que en deportes más masificados se va a ver más, en deportes más minoritarios que tengas un poco más controlado a la afición o que sean más familiares, lo podés controlar un poco mejor. Pero lamentablemente yo creo que es así, creo que no es un problema del deporte, sino un problema de las personas, un problema de la sociedad en general. Sí, sin embargo, voy a hacer un poco de abogado del diablo ahora mismo. También es cierto Vamos. que en el deporte en alto rendimiento y cuanta más intensidad tiene el deporte, sí se genera una agresividad, y ya no hace falta hablar de fútbol. En hockey es muy común que se pegue, o sea, es muy, muy común que en hockey se pegue un jugador contra otro. En deportes de contacto la agresividad sube muchísimo y muchas veces los tienen que separar, y entonces ya deja de ser deporte. Entonces ahí, en cuanto va subiendo la intensidad en la que se practica el deporte, el nivel de activación sube y es más fácil que aparezca ese tipo de agresividad. Pero claro, en tu caso, en el caso de entrenador de rugby dentro de un centro penitenciario, eh, ¿cómo enseñas a canalizar esa agresividad? O sea, ¿qué herramientas tenemos? A ver, nosotros, eh, ten en cuenta que nosotros empezamos a entrenar a gente que no había tocado un balón de rugby en su vida. O sea, empezamos a enseñarle a chicos de 20, 21, 22, 30 años, como si fuesen niños de 8 años. Entonces, lo primero que le transmitimos, el primer entrenamiento que hice, esto te lo voy a dar un ejemplo real, fue un entrenamiento de placaje. O sea, el primer entrenamiento, ¿no? O sea, antes de empezar a enseñarle a pasar el balón, le enseñamos a placar. Pero no era por el placaje en sí, no era por la destreza del placar, sino era para que entendieran ellos que el rugby es un deporte de contacto, pero con reglas, con normas que cumplir. Entonces, primero le enseñamos eso. Y luego, lo habías dicho David antes, nosotros fuimos haciendo prueba y error, porque esto no era una metodología que yo ya la tenía aprendida, digamos. Hoy, después de 6 años, puedo tener una metodología de trabajo y se la puedo transmitir a otros chicos que empiecen otros proyectos en otras cárceles. En su momento era un poquito prueba y error, pero nos salió bastante bien. Todo lo que íbamos haciendo lo íbamos relacionando con el juego, porque era parte divertida, pero todo tenía un trasfondo que al final terminaba saliendo que era una enseñanza de vida. Es decir, nosotros le enseñamos a los chicos que no podían permanecer caídos. ¿Por qué? Porque si estás atacando con 15 y te taclean y caes al suelo y no te levantás, tu equipo queda con 14. O si estás defendiendo, quedas con 14, defendés con uno menos. Entonces, nosotros le metemos mucha caña arriba, levantate si te caes, te tenés que levantar, no permanecer caído,
pero todo relacionado al juego. Hasta que después de un par de entrenamientos, de insistir con esos eslogan, con esos, al final se convirtieron en mantras del equipo, le terminamos diciendo, pará, como en la vida, si te caes, te tenés que levantar. Es como en la vida, no permanecer caído. Si cometiste un error y crees que ahora estás derrumbado en el suelo, pues estás en una cárcel, tenés toda tu vida por delante, no podés quedarte en el suelo, tenés que levantarte. Entonces al final eso, de que ellos lo iban asimilando con el juego, riéndose, divirtiéndose, al final lo trasladaban a un ejemplo de vida. Y así le fuimos incorporando diferentes cuestiones que ya te digo, como todo, algunos la asimilaron más, otros la asimilaron menos, pero los que tuvieron la capacidad de asimilarlo, justamente son los chicos que han salido adelante. Y así, ya te digo que fuimos semana a semana construyendo el equipo en base a esos ejemplos que íbamos dando con, mira, otra cosa que incorporamos en algunos chicos es el sentido de pertenencia, que para mí es algo vital, algo muy importante. Si vos generás en tu equipo, en el BRAC, Adrián, si entre vos y Diego Merino y toda la gente de Caro Cavid y todos consiguen que los chavales consigan sentido de pertenencia, ese chaval puede jugar mejor o peor, pero sabe que te va a dar todo. ¿Me entendés? Puede tener una mala tarde un día, que no me pasa nada, como todo el mundo, pero sabe que te va a dar todo. Entonces, no, para mí era muy importante generarle sentido de pertenencia a los chavales. ¿Cómo lo hicimos? No imponiéndole nada en relación al equipo. O sea, el equipo se llama Espartano porque ellos querían que se llame Espartano. El equipo tenía unos colores de camiseta o un escudo que ellos eligieron y diseñaron ellos. Cuando le empecé a hablar de valores, yo le hablaba de valores muy por encima y llegamos a tocar 70, 80 palabras diferentes que representaban un valor. Pero yo le hice elegir a ellos los 5 valores más importantes que ellos les gustaría que el equipo se identificara. Lo eligieron ellos, no lo elegí yo. Al final todo eso a ellos les generaba el sentirse parte de algo, el sentirse que estaban construyendo algo. Tenían que ser consecuentes, porque si ellos eligieron ser un equipo humilde, por ejemplo, uno de los valores que eligieron ellos es el tema de la humildad, después no podían venir a la semana siguiente en plan gallito, sería el mejor del mundo, o sea, con falta de humildad. No, flaco, ustedes eligieron ser un equipo humilde, tenés que ser consecuente con lo que elegiste, pues no te lo impuse yo, lo elegiste vos. Y así con cada una de las cuestiones, con la elección de los líderes. Entonces, eso, en algunos casos, sobre todo los que empezaron el proceso y fueron recorriendo todo el camino, les generó un sentido de pertenencia importante. Y yo ahora voy a Madrid, al torneo que llevo en Madrid, se viene un chico de Senegal que ya no vive en Santander, que ya está en libertad. Ya el chaval podría estar haciendo su vida tranquilamente, que la está haciendo de hecho, pero cuando le llamé para decirle hay un torneo en Madrid que vamos a jugar con Espartano, me gustaría que vengas, el pibe arregló su trabajo, arregló sus cosas, ya te digo que no le sobra dinero y se organizó todo para la semana que viene estar en Madrid y jugar el torneo con su equipo. Tengo otro chico que vive en Singapur ahora, porque es de Singapur, y en cuanto recuperó la libertad se volvió para su país y tiene tatuado en la pantorrilla el escudo de Espartanos. Chaval. Y es un chaval que tiene un podcast como ustedes, pero a nivel mega famoso en el mundo asiático. O sea, el pibe se hizo famosísimo, ya salió en películas y todo. Y no sé, la cantidad de seguidores que tiene, una burrada de seguidores. Y el flaco ya está en un contexto diferente, le cambió la vida realmente, pero siempre habla de espartanos. Ese es uno de los primeros que empezó el proyecto conmigo, Singa. En el vídeo que te mandé sale un poco él está Sí, venido sale, sí. y ese pibe habla del proyecto en Singapur ahora que se codea con la jet set de Singapur y de Malasia y el pibe sigue hablando de Espartano. Entonces, bueno, el ayudarle a generar ese sentido de pertenencia a muchos de ellos les ayudó a mí mismo. O sea, yo ahora estoy, como te dije, estoy sin entrenar rugby, ya este año no entreno. El proyecto dentro de la cárcel lo tengo parado porque está la cárcel en obras, entonces han cundado mucha gente. Cundado es cuando te cambian de cárcel. Han quitado a mucha gente de la cárcel
y entonces lo tenemos en stand-by dentro de la cárcel y para mí Espartano es mi equipo. ¿Entendés? O sea, yo no entreno mi equipo de rookie este año por circunstancias, por decisiones, pero Espartano es una cosa que a mí ya me quedó marcada a fuego. Ahora entienden por qué, y eso de dirigido a la audiencia, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos al deporte? Porque es un amplificador de emociones, porque nos identificamos, porque nuestra identidad muchas veces va ligada a un club, a un escudo, a unos valores que transmite ese club. Y eso a veces se canaliza de forma buena y a veces se canaliza de forma mala. Y ahí es donde hablamos siempre de estamos a 180 pulsaciones, ¿no? Y no tenemos ese pensamiento racional y actuamos de forma mucho más instintiva y se cometen esos errores absolutamente flagrantes como pueden ser insultos racistas, bueno, cualquier vejación, o por otro lado se puede canalizar desde el punto de vista de banco por mi equipo, me marca de por vida realmente, me genera emociones de llorar cuando pierde y ser el hombre o la mujer más feliz del mundo cuando ganan. Y me siento absolutamente identificado con un escudo, con una palabra, con un equipo, con un colectivo en cuestión, por esos valores y por eso nos dedicamos al deporte y por eso vemos que el deporte tiene esas dos ramas, puede salir mal parado o bien parado, pero nunca es culpa del deporte en sí, sino de cómo nosotros somos capaces de canalizarlo de una forma o de otra, pero que el deporte es maravilloso, esto no, que no quepa ninguna duda, por favor, el deporte no se mancha. Vamos Y más sentido de al... pertenencia cuando has generado tú la identidad. O sea, lo han creado ellos. Es que me parece impresionante eso. Una masterclass, Me parece una ideaza, la verdad. una masterclass de cómo crear un sentido de pertinencia de forma rapidísima. Gente que no lo consigue en 25 años. Y con esto lo consigues. Es una auténtica barbaridad. A mí, Una auténtica me barbaridad, tocaba, Tristán. a mí David, me tocaba vivir en paralelo eh, la convivencia de espartanos con la de mi equipo profesionales. Claro. Y yo te aseguro que he entrenado chicos en mi equipo aquí de Santander que han estado 1, 2, 3, 4, 5 temporadas y no han generado sentido de pertenencia. Estaban ahí porque se les pagaba, o algunos que no cobraban porque eran de aquí de Santander de toda la vida, estaban ahí porque no tenían otra cosa mejor donde ir. Ahí está. Pero no tenían sentido de pertenencia. Y no es crítica solo al chico, al jugador. Puede ser crítica al chico, al jugador, pero también puede ser crítica a los que llevamos el club, que no supimos o no sabíamos transmitir el espíritu como para generar ese sentido de pertenencia. Una forma de trabajar totalmente diferente, por eso te dijo, era de forma paralela a como yo lo hacía en la cárcel. En la cárcel la forma de trabajar era otra, es verdad que los objetivos eran otros, los tiempos eran otros, las prioridades eran otras, pero eso a mí me resultaba chocante. Yo una vez dije en un reportaje que me hicieron en la COPE, creo que fue, que a mí me daban más ganas de ir a entrenar al Dueso que a San Román. Y es verdad, yo lo dije eso abiertamente, lo publicaron así como titular, porque al final lo dije porque lo pensé y lo dije, pero algunos se habrá sentido mal, pero es la realidad. A mí me motivaba mucho más los viernes ir hasta el Dueso, que me quedaba 1 hora de mi casa, no me quedaba al lado, me quedaba 1 hora de mi casa, pero me motivaba mucho más ir ahí que ir a San Román a entrenar con chicos que sí tenía una vinculación, con algunos me llevaba mejor, con otros no, por ahí no tanto, pero la motivación la tenía puesta en el Dueso 100%. El Qué sentido de bueno. pertenencia. Paso número uno. Sentido de pertenencia. Paso número uno. Paso número uno de cualquier colectivo. De deporte colectivo. Paso número uno. Sin ningún tipo de duda. Y nos ha dado Tristán aquí una masterclass de cómo aplicarlo. Así que reflexionen y háganlo a su manera, a vuestra manera, pero reflexionen sobre ello. Vamos al punto final, porque no queremos alargarnos mucho más. Estaríamos hablando aquí 20 horas contigo, Tristán, porque es un auténtico lujo, de verdad,
todo lo que nos estás compartiendo. Pero vamos al último punto, que justo lo has mencionado 2 o 3 veces ya, que es que se va a hacer una competición el fin de semana del 1 de junio, si no voy errado, eh, intercarcelario. Va a ser entre cárceles. Sí, la verdad que Explícanos. un sueño hecho realidad. Desde que yo empecé el proyecto siempre pensaba si pudiese estar, no hacer un torneo, sino de jugar un partido, una cárcel contra otra, y siempre lo veía como un imposible. Y la verdad que los compañeros del Club de Rugby de Cisneros, que desarrollan el proyecto también en la cárcel de Alcalameco, en Madrid, cogieron el guante, empezaron a darle forma. Me acuerdo que cuando me llamaron por primera vez dije, esto es tan loco, así, como que era imposible. Yo dije, sí, cuenten conmigo, pero al principio pensé como que era una locura. Y al final se hizo realidad y bueno, y fue mucho más allá de hacerse realidad. Por eso te digo que es un sueño. En Madrid se juegan las finales del torneo internacional de Seven, de las World Series de Seven, se juega en el Estadio Atlético Madrid. Entonces coincidió todo. Y por ejemplo, la gente de Espartano de Argentina, que son los alma mater de todo esto, viene un grupo de Argentina. En Venezuela hay un proyecto que se llama Proyecto Alcatraz, que también empezaron hace mucho tiempo con la gente de la marca del Ron Santa Teresa. Empezaron un proyecto similar, hace mucho también. Esas fueron mis 2 fuentes de inspiración para mí. Vienen también a Madrid ese fin de semana. La gente de la cárcel de Extremera, la gente del Calameco, la gente del Chami del Salvador, que también trabajan en una cárcel de Valladolid junto a la gente de Cáritas. No me quiero olvidar de ninguno. La gente de Suera, de Zaragoza. Nosotros vamos a ser la delegación más pequeñita porque tenemos el equipo en cuadro ahora, por lo que te digo de la reforma de la cárcel. Pero no importa, aunque sea con uno solo, iba a ir igual. Pero bueno, al final somos más de uno y nos juntamos ahí con la gente de ahí. Y en la cancha del Central, donde suele jugar la selección española, se va a hacer el primer torneo intercarcelario en un formato de rugby 7, dentro de lo que es el torneo de Seven de Cisneros, que hace todos los años, dentro del torneo de los clubes habituales, digamos, de Madrid, de cualquier lado que jueguen el torneo ese. En el medio jugamos nosotros también, así que los chicos van a poder compartir un día de rugby con gente de rugby de toda España. Los 2 alma mater de todo esto, que son el del Proyecto Espartano, Coco Derigo, y el de Alcatraz, que es Alberto Boulder, que son los que empezaron hace 15 años con esto, van a estar presentes los 2 y van a tener la oportunidad de decir algunas palabras, porque al final ellos 2, cada uno en su país, fueron la inspiración para todos nosotros. Lo que te dije antes, uno de mis jugadores va a contar la experiencia después de haber hecho todo el proceso, haber delinquido, haber pagado con su libertad una condena de 6-7 años, el haber conocido al rugby, el haber salido en libertad y el estar trabajando ahora en una empresa que colabora con el proyecto y tener una vida totalmente diferente. Él lo va a contar porque creo que va a ser una fuente de inspiración para los que están adentro todavía. Y bueno, la verdad que es increíble. Hoy me confirmaron que va a venir hasta el ministro del Interior a ver el torneo. No pasa Que nada. lo menos. O sea, qué bárbaro. ¿Dónde queda la victoria y la derrota? ¿Cómo lo relativizamos cuando hay un extremo a nivel emocional como este? Y cuando le ponemos este enfoque, ¿no? ¿Dónde queda la victoria y la derrota cuando hay cosas mucho más importantes que el deporte nos puede transmitir? Que Aquí son, hay una frase, David, que yo siempre digo cuando escribo mis posts de espartanos. O sea, yo escribo mucho en redes sociales, pero cuando escribo específicamente de espartanos, siempre pongo una frase que es ganamos todos. ahí está. Y aquí, ya te digo, dentro de lo que es el espíritu del proyecto, aquí no hay unos que ganan, otros que pierden. Aquí ganamos todos. Ganan los chicos que asimilan los valores y cambian su vida. Ganamos los que ayudamos a transmitir esto, porque realmente a mí esto como persona me ha ayudado muchísimo.
he crecido en lo personal y me ha ayudado en lo personal. O sea, no, muchas veces me dicen qué bueno lo que hace, cómo ayudar a la gente. Digo, "No, a mí también me ha ayudado esto, a mí la gente también me ha ayudado a mí". Y luego gana la sociedad, chicos. Sí, sí. Gana la sociedad. Te den cuenta, también te lo dije antes, con que una sola persona haya cambiado su vida, haya dejado de delinquir, ya gana la sociedad. Me pasó una vez, hace unos años atrás, me postularon para un premio de la Unión Europea y me acuerdo que tenía que llenar un formulario y una de las preguntas que me hacían de la gente de la Unión Europea era a cuántas personas había ayudado el proyecto. Entonces yo hice una cuenta rápida así, a ver cuántos pasaron por ahí. Esto fue en el 2022, creo que fue. ¿Cuántas personas pasaron estos 4 años? Bueno, 230. Y me acuerdo que lo hablo con Coco Derigo, que era el que empezó esto en Argentina. Se lo comento. Y cuando le comento la respuesta, me dice, no, boludo, estás loco. Me dice, ¿cómo 230? Y digo, sí, más o menos fueron entre 230 y 250 personas las que pasaron. Me dice, no, Chucho, es infinito. El número es infinito. Porque ten en cuenta que esa persona que cambió su vida, que si no lo hubiese cambiado, hubiese salido a delinquir, a robar o a vender drogas o a lo que sea, se hubiese encontrado con terceras personas que hubiesen sido sus víctimas. Y al final esto que estamos haciendo entre todos no solamente ayuda a esa persona en particular, sino al resto. Y el ejemplo me lo dio con el nieto de uno de los chicos míos que pasó por Espartano. Y él me decía, ¿vos te acordás el nieto de Singapur, el chico de Singapur que nombraba antes? Sí. Que tiene un nieto, tiene un hijo y ya tiene un nieto. Le digo, sí, le digo, Chía se llama. Me dice, ¿qué sería de la vida de Chía si Singa hubiese seguido siendo un delincuente? Entonces, claro, era muy fácil la respuesta, era o no hubiese nacido nunca, porque este no hubiese tenido un hijo ni un nieto y nada, porque hubiese sido siendo un delincuente y tal vez terminaba muerto, o Chía hubiese nacido en un contexto de delincuencia. Y no es el caso. Chía ya nació en un contexto de un abuelo que tuvo una mala vida en su momento, pero que ahora se recuperó y ahora está viviendo de otra manera, donde el hijo de Singa crece de otra manera y tuvo un hijo, se enamoró de una chica y ese nieto ya está creciendo de otra manera. O sea que al final esto es como un efecto cascada, de multiplicador, que lo empezó un loco en Argentina en el 2009, hace 15 años, y tiene repercusiones hasta en un chavalito que nació hace 2 años en Singapur. O sea que ganamos todos. Es una locura. Y Singa es uno de los ejemplos, ¿no? Pero esto es así. Cuando alguien comete un error y consigue salir, sale mejor de lo que era antes de haber cometido el error porque lleva un aprendizaje en todo ese proceso, ¿no? Y eso se transmite también a la sociedad. Entonces, de esa forma también construye una sociedad mejor y es una forma preciosa de ver que existe y de creer en la reinserción si se trabaja bien. Así que, nada, yo creo que podemos ir cerrando, va a ser muy complicado. La propuesta de cierre que tenemos, que es comentar algo, algún aprendizaje que saquemos de esto, pero va a ser complicadísimo, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Muy, 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 muy fácil, muy fácil, muy fácil. Adrián, te lo dejo a ti y luego respondo yo ya para cerrar y darle las gracias a Tristán. O si quieres empezar tú. Tristán, ¿qué aprendizaje sacarías o qué has sacado de este podcast? No, a mí lo primero agradecerle la oportunidad de transmitir. Yo una cosa que siempre digo que para mí es importante difundir lo que hacemos por, por romper un poco lo que dije en algún momento en la charla, que eran los prejuicios que hay con la gente que sale de las cárceles. Y bueno, es importante poder transmitir esto para eso, para ir rompiendo esos prejuicios. También es importante, no es que sea un aprendizaje de la charla, pero sí algo que me gusta transmitir y no tuve la oportunidad de decirlo en esta horita que venimos hablando, de que nosotros a las cárceles no vamos a juzgar a nadie. Nosotros entendemos que llegamos a un lugar donde las personas ya han sido juzgadas
por un juez, por un jurado, y para los que somos creyentes, también pensamos que esas personas ya fueron juzgadas por Dios, no por nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgar a alguien. También es importante decir que nosotros no buscamos que alguien pague menos condena de la que le toca pagar por jugar al rugby con nosotros. O sea, la gente se equivocó, metió la pata, tiene que pagar una condena con su libertad, con la sociedad, que la pague. Nosotros no vamos a ir a hacer alguna algún enchufe, digamos, como para que tengan algún privilegio en cuanto a pagar menos condena. Porque no hay que olvidarse también que siempre detrás de alguien que ha pasado por el equipo, que ha cometido un delito, siempre hay víctimas. Y a esas víctimas hay que tener un respeto enorme porque bueno, han sufrido algo sin querer y hay que tener un respeto enorme. Que no significa que uno se meta en el fango, tal vez, porque al final nos estamos metiendo por ahí en lo más jodido de la sociedad. Es mucho más bonito ir a entrenar a un campo lindo de rugby como el Pepe Rojo que vas tú, Adrián, pero nosotros nos metemos por ahí en el peor de los fangos porque creemos que podemos ayudar a sacar gente de ahí y que algún día termine en el Pepe Rojo, por lo menos como aficionado. Ojalá. Entonces, ese matiz que digo, creo que es importante que la gente lo escuche porque bueno, me ha pasado de estar en charlas donde alguna vez terminé recibiendo algún reproche de algún oyente. Yo en las charlas que doy siempre invito a que no se guarden nada, que me pregunten lo que quieran abiertamente, que para mí es más importante que se vayan con todas las respuestas o por lo menos debatirlas, pero que no se guarden nada. Y alguna vez una persona, teniendo la oportunidad que yo le daba de preguntarme lo que quisiera, me reprochó de por qué hacía esto con ese tipo de gente, y por qué no dedicaba el tiempo que dedico, que encima yo no gano un duro con esto es un tema 100% de voluntariado, que por qué no dedicaba este tiempo a otro tipo de actividades, con chicos discapacitados, con chicos de algún otro tema de exclusión social, pero que no sean presos, que por ahí no se lo merecen. Y bueno, es una mirada que hay que respetar, pero es lo que te digo, yo creo que aquí en España no hay penas de muerte, no hay nadie en prisión permanente de por vida. Tenés toda gente que va a terminar saliendo en libertad y qué mejor que salgan en libertad con una versión mejor de sí mismo y puedan después al final convivir con todos nosotros. Pero bueno, al final la gente lo termina entendiendo y bueno, eso es un poco por ahí más que el aprendizaje de la charla en sí, de cómo me gustaría cerrar y que la gente entendiese esto. Sin duda, sin duda. Bueno, maravilloso esto. O sea, yo estoy encantado con esta charla. Me es muy complicado sacar un solo aprendizaje, es complicadísimo, es complicadísimo. A nivel, si tengo que sacar algo a nivel rendimiento para clubes, sin duda es ese sentimiento de pertenencia, esa forma de crearlo. Me ha parecido increíble, pero creo que hay muchísimo más que extraer, muchísimo más de valores y bueno, invitamos por supuesto a nuestros oyentes a que compartan también su experiencia y su aprendizaje. David, ¿tú qué dices? Yo darle las gracias a Tristán, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias Adrián también por compartir, por estar. Y termino con esto. Ganamos todos. Hoy gana Tristán, gana Adrián, gana David y ganas tú, que lo estás escuchando, que lo estás viendo y que te llevas este conocimiento, esta experiencia y esa hora y cuarto que realmente pueden cambiar una vida de algún oyente o de algún amigo o algún conocido de algún oyente o algún televidente en este caso que nos esté viendo, nos esté escuchando. Si tocamos una vida, este podcast ha valido la pena. Así que muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Tristán.
Hoy Gracias, ganamos compañeros. todos. Hoy ganamos todos. Así que con eso nos quedamos. Ganamos todos. Un Bueno, abrazo. chicos, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo a los Un dos. abrazo.